Bienvenidos a este módulo de biogeografía en el que vamos a repasar de forma breve el propio concepto de esta disciplina de la geografía, los conceptos básicos, la metodología que rige su objeto de estudio y las clasificaciones a nivel mundial o una caracterización a nivel global desde el punto de vista de la biogeografía. Básicamente lo que nos interesa en la biogeografía es la distribución de la vida sobre la superficie terrestre y como decía, las reglas o causas y factores que explican la distribución de la vida sobre la Tierra, de todos los seres vivos. Ciertamente, aunque dentro de ese estudio de los seres vivos los animales están incluidos, históricamente ha tenido un mayor peso el estudio desde un punto de vista ecosistémico y desde un punto de vista botánico. Es decir, las grandes unidades paisajísticas y ecológicas a nivel global, que por tanto subrayan de forma más relevante el papel de la flora y la vegetación sobre la Tierra, como elementos caracterizadores de la misma y objeto de estudio de la biogeografía. Obviamente también la climatología, la edafología, es decir, el estudio de los suelos. Hay muchos elementos que interaccionan con un peso mayor o menor en este tipo de estudios de la vida sobre la Tierra. Y, lógicamente, si nos encargamos de estudiar la vida sobre la Tierra, pues lo hacemos desde un punto de vista superficial. Y cuando digo superficial no me refiero a un estudio irrelevante o poco profundo, sino literalmente superficial, en el sentido de que lo que nos interesa es lo que hay sobre la corteza terrestre, que es donde realmente existe vida. Es decir, no podemos estudiar vida a partir ya de cierta profundidad. Es decir, aunque existe vida como tal, hay una biota edafológica en los niveles más superficiales. Realmente al profundizar en la Tierra, pues deja de tener sentido la biogeografía como disciplina de estudio. Entonces nos concentramos en esa corteza superficial, que es donde tenemos pues la flora, la fauna y las grandes unidades ecosistémicas o biotas de la Tierra. Bueno, para ir delimitando algunos de estos conceptos, podemos empezar por hablar de una disciplina o una rama de la biogeografía que es la corología, que es la que se encarga la que se preocupa por la distribución, básicamente. Es decir, hay que entender la biogeografía en dos líneas de análisis fundamentales, que son por un lado la taxonomía, la que se encarga de la clasificación de los seres vivos como tales, y sobre todo de la corología, es decir, la distribución de esos mismos seres vivos, analizando pues las causas que rigen esa distribución. Y para empezar hablando de algunos de esos conceptos relacionados con la distribución de los seres vivos en la superficie terrestre, pues podemos hablar del cosmopolitismo o de especies cosmopolitas, que tendrían su antítesis en las especies, valga la redundancia, los seres vivos especialistas, que son la antítesis del cosmopolitismo. El cosmopolitismo en biogeografía pues hace referencia a una adaptabilidad elevada a diferentes condiciones, a veces muy dispares, muy contrastadas en biogeografía, ¿no? ¿A qué lleva esa elevada adaptabilidad a las diferentes condiciones que ofrece la Tierra? Pues lleva a una amplia distribución, a que una determinada especie, desde un punto de vista de su historia evolutiva, se propague a nivel global
por grandes extensiones y por ecosistemas que en ocasiones son muy dispares, muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, así a grosso modo podríamos decir que hay especies o géneros o familias desde un punto de vista taxonómico que se pueden considerar cosmopolitas. Una especie cosmopolita pues puede ser, por ejemplo, las ratas, las cucarachas, el propio ser humano con su enorme adaptabilidad es una especie que se puede considerar cosmopolita, o ciertas aves. Hay otras especies que, bueno, pues quizás no se tienen en cuenta o no se consideran cosmopolitas habitualmente, pero que hay que tomar en cuenta también. Si entendemos de nuevo algo, un taxón, es decir, una especie, una familia o un género como cosmopolita, desde el punto de vista de la distribución, pues es una especie que se extiende por grandes extensiones de la superficie terrestre, pero también puede ser de los océanos. Entonces, bueno, aquí tenemos la orca, también conocida como ballena asesina, o bueno, el nombre científico es Orcinus orca, básicamente es un odontoceto, es decir, es un cetáceo, que a nivel mundial, teniendo en cuenta que obviamente es un ser acuático, pues su distribución global en cierto modo encaja bastante bien dentro de lo que consideramos una especie cosmopolita. ¿Por qué? Pues sencillamente si observamos todas las áreas con distribución de color café, son áreas totalmente diferentes, desde el norte de Groenlandia hasta, bueno, Mesoamérica, parte del Caribe y zonas con aguas muy cálidas, es decir, zonas tropicales, zonas polares, zonas templadas. Prácticamente no está ausente en ningún océano. Hay zonas que, bueno, por razones bueno, pues que escapan un poco al objetivo de este curso, pues está ausente, pero no significa, más aún en un medio tan interconectado como los océanos, que en un momento dado no pueda aparecer, ¿verdad? Incluso en mares interiores como el Mediterráneo está presente, al menos en su parte occidental, esta especie. Bueno, pues esto sería un ejemplo de especie cosmopolita. Hablando del área de distribución a nivel global. También tenemos un tipo de distribución que consideramos circunterrestre y que viene delimitado por cuestiones latitudinales. La latitud en ocasiones es un factor determinante en la distribución de un organismo vivo en la superficie terrestre. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de una especie circunterrestre? Bueno, en este caso es casi circunterrestre, pero bueno, si tenemos en mente los abetos, por ejemplo, bueno, es el típico ejemplo de conífera, de climas templado-fríos a nivel mundial. Bueno, aunque no tenemos aquí una especie, quizá hay otra especie que representaría mejor este carácter circunterrestre, que podría ser Pinus silvestris, el pino silvestre, que está presente desde Europa occidental hasta, bueno, hasta las penínsulas nororientales, hasta Kamchatka está presente, es decir, toda Eurasia. Bueno, para ser circunterrestre, en buena teoría, siendo estrictos, tendría que abarcar también las zonas templado-frías de Norteamérica para ser considerado como tal. Pero si observamos no desde un punto de vista intraespecífico o a nivel de especie, sino desde un punto de vista de la familia o del género, en este caso serían pináceas. Picea abies es una especie de falso abeto o abeto rojo, se denomina, y el Abies sibirica es un tipo de abeto siberiano. Morfológicamente son especies bastante parecidas, incluso hay una zona en la que las dos distribuciones se solapan, que es esta zona intermedia. Bueno, en realidad la parte morada es simplemente, bueno, la evolución de una enfermedad para una de estas especies, pero lo que podemos observar aquí es que la latitud constituye un factor
determinante en la distribución, al menos dentro de lo que es el continente eurasiático, para esta especie. Zona que podríamos considerar de taiga, de tundra y de taiga, ¿no? Entonces aquí tendríamos un ejemplo de distribución circunterrestre. Bueno, hay que hablar también de especies disjuntas y de ecosistemas o distribuciones de especies fragmentadas, ¿no? Cuando hablamos de fragmentación, seguramente tenemos presente aquí en el contexto de Costa Rica, el contexto tropical, como uno de los principales problemas y uno de los principales retos de conservación, la fragmentación ecosistémica, ¿no? Cuando hablamos de ecosistema nos referimos de un modo genérico a un tipo de paisaje fragmentado que, por ejemplo, en el Valle Central, aquí en San José, podía ser el bosque pluvial montano, o incluso en ciertas zonas el bosque pluvial altimontano, o en zonas ya muy altas el páramo, pero bueno, el bosque pluvial montano, que en buena teoría pues debería de cubrir grandes extensiones de la depresión tectónica central, del área que ocupa el gran área metropolitana y alrededores, debería estar, insisto, cubierto en buena medida por un bosque pluvial montano y altimontano en las zonas un poco más altas, y lo que nos encontramos es que muchas veces la cubierta forestal solo se ha conservado en torno a las quebradas, ¿no? En torno a los ríos y sus afluentes que atraviesan toda esta gran área urbana. Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro de fragmentación. En otras ocasiones, bueno, las causas de esa fragmentación pues, son la expansión urbana o la expansión agropecuaria en otras zonas, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta disjunción, es decir, este hecho de que un ecosistema o el área de distribución de una especie se encuentre disjunta, puede deberse a causas antrópicas, es decir, a que el hombre ha intervenido, ha propiciado esa situación, o a causas naturales. Es decir, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la distribución de los camélidos, de la familia de los camélidos, es decir, camellos, dromedarios, llamas, alpacas, etcétera, es una disjunción continental debida a cuestiones de la evolución de la tectónica de placas y de la separación. Es decir, los camellos y las llamas de los Andes son camélidos exactamente igual que los dromedarios y camellos de Asia y Oriente Medio, y están separados por miles de kilómetros, en este caso debido a causas naturales. Bueno, vamos entrando entonces en algunos conceptos importantes, por ejemplo el de la vicarianza, ¿no? Que es la separación geográfica de poblaciones, especialmente impuesta por discontinuidades en el ambiente físico que fragmentan poblaciones. Estas discontinuidades del ambiente físico, de nuevo, pueden ser naturales o antrópicas, pero ya en el caso de la vicarianza normalmente son naturales, porque se requieren miles, más bien millones de años para que se genere una especie nueva o una subespecie motivada por estas discontinuidades geográficas, que en algunas ocasiones, como en este caso, terminan por diferenciarse a nivel de especie. Bueno, la imagen es simplemente un ejemplo bastante gráfico, porque en ocasiones lo gráfico o lo evidente desde un punto de vista visual no lo es tanto. Pero en este caso sí hay una diferencia morfológica. Lo que tiene delante son dos especies de salamandra acuática de tritón. La imagen superior, o la de la izquierda, es el Triturus marmoratus, que es una especie de tritón, de salamandra acuática, que habita en el área de distribución de color rojo. La otra, que es Triturus pygmaeus, durante muchos años se consideró que era una subespecie de la izquierda, de Triturus marmoratus. Resultó después que después de análisis citogenéticos a nivel molecular, pues se concluyó que finalmente lo que históricamente se había considerado una subespecie se elevó por parte de los taxónomos al rango de especie.
Entonces adquirió singularidad como especie, se separaron y actualmente, bueno, pues son dos especies reconocidas diferentes. Realmente ocupan biotopos que en algunos casos pueden ser parecidos, pero siempre hay un matiz de diferencia. La especie de la derecha, Triturus pygmaeus, soporta mejor los periodos de aridez, de sequía y las altas temperaturas, y ocupa zonas más bajas y más cálidas en general, ocupadas por bosque mediterráneo, mientras que la especie de la izquierda ocupa áreas con un matiz de clima mediterráneo más continental y de clima atlántico, y con vegetaciones sensiblemente, con ecosistemas acuáticos en los que la vegetación circundante es ligeramente diferente. Es decir, que aparte de una diferenciación genética, hay una diferenciación también del área de distribución, incluso etológica, de comportamiento. La separación, bueno, pues hay autores que sostienen que esa separación se produjo hace unos 10 millones de años, y que, bueno, la posterior especiación pleistocénica vicariante daría lugar a esas dos especies que tienen en la imagen. Otros autores, como García París, basándose en esos mismos datos moleculares, pues sugieren que esa separación se produjo hace 3,2 millones de años. Pero bueno, en todo caso, esto sería un ejemplo claro de vicarianza. Donde mejor se observa la vicarianza, desde luego, es en organismos vivos que tienen una escasa movilidad. Yo he puesto un ejemplo con anfibios, porque las salamandras o los tritones, que son salamandras acuáticas, son un ejemplo claro de organismo vivo con una escasa movilidad, con una gran fidelidad a los biotopos, a los ecosistemas donde cría, pero el mejor ejemplo sería con ecosistemas vegetales, ¿verdad? Donde la movilidad siempre es escasa. Es decir, con la vicarianza, con aves o con organismos de gran movilidad, es más difícil de explicar y de seguir. Bueno, otro concepto importante sería el concepto de endemismo. ¿Okay? Especies o familias, normalmente especies endémicas. ¿Qué ocurre cuando se produce la interrupción de la relación entre flora y fauna entre regiones vecinas? Es decir, cuando una especie animal o vegetal se ve interrumpida. Pues que esa propia especiación vicariante que habíamos visto en la diapositiva anterior acaba generando especies nuevas, pero lo que define un endemismo fundamentalmente es que ese organismo vivo que adquiere singularidad genética a lo largo de la historia evolutiva, se da en unas determinadas condiciones, y cuando esas condiciones ambientales cambian, la especie se ve relegada, se ve incomunicada geográficamente. La imagen que tienen delante es uno de los paradigmas más claros del endemismo, que son los tepuis. Son una especie de mesetas abruptas con paredes verticales y cimas relativamente planas. Se dan característicamente en el escudo guayanés, en Guyana. Normalmente son zonas donde lo que predomina es una sabana con un periodo seco alto, en Venezuela, por ejemplo. Son cuarcitas y areniscas, con algunos lechos de pizarra, normalmente. Y estas montañas son las formaciones expuestas algunas de las más antiguas del planeta, porque tienen origen precámbrico. Si revisan un poco en el cronograma geológico que les había suministrado anteriormente, podrán ver que efectivamente son las más antiguas, ¿no? Son un complejo entre la frontera norte del río Amazonas y el Orinoco, y entre la costa atlántica y el río Negro. ¿Okay? Entonces, los tepuis tienden a estar individualmente aislados en vez de formar una gran cadena montañosa común.
Entonces, esta característica frecuentemente los hace ser el ambiente donde se desarrollan formas evolutivas únicas, tanto animales como vegetales. Por ejemplo, en las cumbres de estos tepuis nos podemos encontrar especies de anfibios, concretamente de sapos, que solo se dan en estos lugares, en unas dimensiones que estamos hablando de decenas de kilómetros cuadrados y que presentan una sola especie de sapo que solo puede vivir bajo esas condiciones. Condiciones generalmente más frescas, de más bajas temperaturas. También hay ciertas especies de plantas, carnívoras. Bueno, este sería un ejemplo de endemismo, es decir, especies, animales o vegetales que se han visto recluidas, aisladas en un contexto circundante, ambiental no favorable, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las causas de la distribución de la vida, de las formas de vida, vegetal y animal? Bueno, pues tenemos que hablar de bueno, pues las causas de la propagación y de la propia capacidad de propagación. Normalmente cuando hablamos de organismos vegetales, pues hablamos de dispersión de semillas, que suele ser a una corta distancia en las plantas progenitoras. Eso se denomina barocoría y dificulta su establecimiento por la competencia entre las semillas e incluso con la misma planta madre, ¿no? En otros casos la dispersión puede darse a larga distancia, que sería el caso de la anemocoría, la hidrocoría, la zoocoría. Bueno, anemocoría sería dispersión por viento, zoocoría por animales, que es una de las más efectivas. La hidrocoría, pues a través de los cursos fluviales, y la antropocoría sería pues a causa del hombre. El hombre como factor, como elemento de dispersión de diferentes formas de vida. Decía que la zoocoría quizás es la estrategia más efectiva de transporte de semillas. Se lleva a cabo por vertebrados voladores, como por ejemplo aves, murciélagos frugívoros, que juegan un papel importante pues, en los procesos de regeneración de los ecosistemas naturales, especialmente en los trópicos, ¿no? De hecho, las relaciones íntimas que se establecen desde el punto de vista de la zoocoría a veces llevan a que una especie vegetal, especialmente en bosques pluviales tropicales, una especie vegetal dependa de la capacidad de dispersión de una especie de ave. Claro, entonces si se extingue ese ave, desaparece la capacidad de dispersión de esa especie vegetal, ¿no? Bueno, en este caso las aves actuarían como agentes, ¿no? Que facilitan el proceso de establecimiento de estas especies forestales y su recuperación. De todos modos, quizá una de las mayores ventajas que confiere la dispersión de semillas por aves es que el paso de la semilla por el tracto digestivo del ave elimina o debilita la cutícula, es decir, la cubierta externa de la semilla, en un proceso que se conoce como escarificación y que en muchos casos pues, incrementa la proporción y velocidad de la germinación de las semillas en ciertas especies. Bueno, por ejemplo, la escarificación es algo que es fundamental en la dispersión, bueno, en la germinación de algunas especies como el olivo en la Europa mediterránea. Bueno, o mejor dicho, el acebuche, que sería la especie originaria. Bueno, bueno, si hablamos de amplitud ecológica, ya hemos visto bueno, los conceptos de adaptabilidad ecosistémica, de propagación y la propia amplitud de máximas y mínimas condiciones, que son pues, elementos que definen la distribución de una especie.
Bueno, si hablamos, por ejemplo, de esa adaptabilidad, podemos hablar de una especie vegetal bueno, esto es una foto propia de un ecosistema forestal de bosque pluvial montano en la carretera del Cerro de la Muerte en dirección hacia el Cerro Buenavista. Y lo que tenemos ahí es, bueno, es un bosque mixto secundario en primer plano y hacia el fondo de la imagen, en la línea del horizonte, un bosque más o menos monoespecífico, es decir, formado por una sola especie, que sería Quercus costarricensis, que sería en detalle, estos son las hojas, la bellota o fruto y las hojas en detalle de esta especie. Bueno, ¿qué ocurre con Quercus costarricensis? Con el roble de montaña en Costa Rica. Es una fagácea, es una quercinia, un árbol leñoso de gran porte que crece en sitios montañosos, lluviosos, con alta saturación de humedad ambiental, pero, esto es lo importante, a altitudes entre los 2.200 y los 3.400 metros. Es decir, por encima de 3.400 metros no lo vamos a encontrar y por debajo de 2.200 tampoco. Además, ¿cuáles son las precipitaciones? La cantidad de lluvia en la cual se desarrolla de forma óptima esta especie. Pues entre 1.000 a 4.000 milímetros, ¿ok? Y con temperaturas medias anuales que tienen que rondar entre los 12 y los 18 grados, con extremos de 0 grados como temperatura mínima a 20 como temperatura máxima. Y bueno, suelos minerales húmedos ricos en materia orgánica. Además es una especie pues resistente a los vientos. Bueno, pues en este caso tenemos una amplitud de máximos y mínimos, de máximas y mínimas condiciones pluviométricas, de temperatura, y con esto, bueno, pues tenemos la amplitud ecológica definida para una especie. Una especie maderable de gran importancia, ¿no?, a nivel de Costa Rica, porque bueno, su propia ubicación en las cuencas altas le da un papel estratégico en proyectos de agua potable y producción hidroeléctrica, ¿no? Pero bueno, hablando, digamos, una especie que podríamos considerar exigente, es decir, con una amplitud ecológica no excesivamente alta, no es una especie particularmente adaptable, le podemos contraponer otra, que sería la Cecropia peltata. Seguro que si ven esta imagen reconocen el árbol. Estamos hablando del guarumo. Es una especie, bueno, tremendamente adaptable, ¿no? Es muy representativo de toda la zona intertropical americana, desde México hasta Sudamérica, ¿no? Es una especie pues, de clima cálido, aunque puede llegar a crecer a alturas de más de 2.000 metros, e incluso en zonas de bosque nuboso y bosques caducifolios y siempreverdes, ¿no? Bueno, el rango de altitudes de esta especie hace que podamos considerar el guarumo. Bueno, si buscan, por ejemplo, perezosos, una forma rápida de localizarlos es buscar árboles de guarumo porque se alimentan de ellos, ¿verdad? Bueno, pues decía que esta gran amplitud altitudinal es una especie pionera, es decir, cuando un ecosistema se modifica, una de las primeras en llegar, en colonizar un espacio degradado, es esta especie, el guarumo. Y además tiene una gran plasticidad ecológica y adaptabilidad, ¿no?, a máximas y mínimas condiciones. Bueno,
cuando hablamos de potencial evolutivo, de la capacidad de adaptación y de evolución para la adaptación de una especie o de un grupo de especies, pues tenemos que hablar de algunos conceptos básicos, ¿no? Como por ejemplo las mutaciones, ¿no? Bueno, uno de los debates que se solía tener, ¿no? Dentro de la comunidad científica desde principios de siglos es si una mutación en un gen equivale a una nueva especie, ¿no? Bueno, quizás los científicos especulaban que la evolución tenía lugar a medida que se alteraban los genes. Y bueno, el autor de Bries afirmó que si un gen cambia, es decir si mutaba, crearía una nueva especie en un único paso. Pero nadie podía afirmar con seguridad qué era lo que hacían las mutaciones hasta que las estudiaron detenidamente con la tecnología propia de la genética, ¿no? Que esto fue posible en un laboratorio de la Universidad de Columbia, ¿no? Bueno, el experimento consistió en criar miles de moscas de la fruta y el equipo de este científico, Thomas Hunt Morgan, trató de crear moscas mutantes mediante radiación X, también mediante ácidos y sustancias tóxicas, y finalmente los investigadores encontraron una sorpresa en un linaje de moscas inalterado, ¿no? Todas y cada una de las moscas de ese linaje habían nacido sorpresivamente con los ojos rojos, hasta que un día salió de la crisálida que lo contiene una mosca de ojos blancos. Algo pues había cambiado espontáneamente, ¿no? Esa mosca con los ojos blancos. Entonces se suele decir que la mutación no es un equivalente a especiación, porque Morgan se dio cuenta de que uno de los genes se había alterado y había dado lugar a un tipo nuevo de ojo. Morgan después cruzó la mosca de ojos blancos con una de ojos rojos y obtuvo una generación de híbridos de ojos rojos. Cuando cruzó los híbridos entre sí, algunos de los nietos resultó que salieron con ojos blancos. Bueno, la razón era que era básicamente de 3 ojos rojos por 1 blanco, ¿no? Aquí estaba la mutación, pero una mutación que no se ajustaba a la definición de Bries. De Bries pensaba que las mutaciones creaban especies nuevas, pero la mosca que había adquirido la mutación de los ojos blancos siguió perteneciendo a la misma especie realmente, no cambió. Entonces todavía podía aparearse con otras moscas de la fruta y su gen se transmitía a las siguientes generaciones de una forma característica a lo que explicaba Mendel, ¿no? De los genes recesivos. Bueno, básicamente se requiere mucho más tiempo, ¿no? Que un salto de una generación a otra. La especiación se produce a lo largo de millones de años, ¿no? Por selección natural y por mutaciones, pero en rangos de tiempo muy, muy largos, ¿no? Y con genotipos que desaparecen porque evolutivamente no se adaptan a unas determinadas condiciones ambientales, y luego también hay factores disparadores, ¿no? Estímulos del medio que hacen que este proceso se pueda acelerar, pero siempre hablando de lapsos de tiempo de cientos de miles o cientos de miles, más bien de cientos de miles de años. Bueno, causas de la distribución. Bueno, aquí realmente, bueno, pues podemos considerar pues prácticamente todos los elementos, todos los factores característicos de la geografía como elementos condicionantes con diferente peso en la distribución de una especie o de varias especies, de una familia o de un ecosistema, ¿no? Ejes montañosos, ríos, lagos, ciudades, bueno, actúan como elementos favorecedores o como barreras, ¿no? Como barreras, pues tendríamos las grandes masas de agua, a veces actúan como barreras.
Bueno, el ejemplo más claro pues, serían, por ejemplo, los bonobos en el Congo, que, bueno, hacia una de la orilla norte parece que está colonizada por chimpancés y la sur por bonobos. Bueno, perdón, es al revés. Pero bueno, en este caso tendríamos un ejemplo de masas de agua que establecen una barrera, o los ejes montañosos, que en ocasiones son factores de dispersión. Es decir, las coníferas de montaña, si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista faunístico de animales, muchas especies de cabras salvajes basan su distribución en la continuidad de los ejes montañosos. Y cuando esos ejes montañosos se aíslan, como son especies que no sobreviven en llanura, ciertos tipos de cabras, si pasa suficiente tiempo, miles o cientos de miles de años o millones, terminan por, mediante vicarianza, por erigirse como especies, subespecies o especies propias independientes, endémicas, ¿no?, en una determinada zona montañosa. Bueno, con el clima ocurre lo mismo, ¿no? Temperatura, humedad, irradiación, estacionalidad son elementos que son determinantes para la distribución de una especie. Bueno, el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente del Quercus costarricensis, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que altitudes de entre 2.200 y 3.400 para Quercus costarricensis. Ahí tendríamos un factor climático que se relaciona con la temperatura. Más que la altitud, tendríamos que hablar en este caso de que las medias anuales tienen que estar entre 12 y 18 grados. Bueno, es un ejemplo de limitante de temperatura, ¿no? Con la humedad, pues entre 2.200 y 3.400, perdón, entre 1.000 y 4.000 milímetros anuales de precipitación. Es decir, ¿qué ocurre con menos de 1.000? Pues que puede ocurrir que sea insuficiente para esta especie y esté ausente. Por encima de 4.000, ¿qué podría ocurrir? Pues que aunque esta especie soporte más de 4.000 milímetros o menos de 1.000, ya no está dentro de lo que se denomina óptimo ecológico o biostasis. Es decir, hay otras especies que compiten por el espacio y que van bajo determinadas características pluviométricas, en este caso, menos de 1.000 o más de 4.000, compiten mejor por el espacio y terminan por colonizar y desplazar a esta especie, a Quercus costarricensis, ¿no? Bueno, y bueno, como causas bióticas, pues la depredación, el parasitismo, la competencia, lógicamente son factores o elementos fundamentales, ¿no?, como elementos causales de la distribución. Bueno, si hablamos de ramas de la biogeografía, pues tenemos que hablar, por ejemplo, de la paleobiogeografía, ¿no?, que estudia la distribución geográfica de los organismos del pasado, a los cuales conocemos a través de sus fósiles, ¿no? Es una parte clave de la reconstrucción de la historia de la vida sobre la Tierra para explicar la distribución actual de muchos seres vivos. Y esta disciplina bueno, está en una relación estrecha con la paleontología. Entonces, bueno, es básicamente la aplicación paleontológica en la biogeografía, ¿no? Los principios y métodos de estudio son propios de la biogeografía, ¿no?, con las complicaciones añadidas de que los datos paleobiogeográficos no son directamente observables, sino que, bueno, han de ser inferidos a partir de registros geológicos, ¿no?, rocas, fósiles. Entonces, bueno, la paleogeografía se infiere a su vez de las interpretaciones paleoambientales que aporta la estratigrafía, análisis de las facies y de las cuencas, ¿no?
Bueno, los estudios taxonómicos y paleoecológicos necesariamente provienen de un análisis paleobiogeográfico, ¿no? Que busca como fin discriminar qué fósiles son autóctonos respecto a los sedimentos en los que han quedado registrados y así, bueno, evitar posibles distorsiones causadas por deriva necrocinética, no vamos a entrar en eso, o por resedimentación. Básicamente, las dispersiones y las migraciones de los organismos del pasado aportan información sobre la formación o la supresión de barreras geográficas como las que habíamos visto anteriormente. En este sentido, la unión o separación de masas continentales produce uniones o aislamientos de biotas, es decir, grandes conjuntos biológicos, invasiones, por ejemplo, o insularidad, que sería aislamiento. Son datos que han de contrastarse con la propia tectónica de placas, con el paleomagnetismo, etc. Bueno, imperios continentales o regiones biogeográficas. Vamos a ver. Cuando hablamos de imperios o de regiones, son extensiones de millones de kilómetros cuadrados y que podemos clasificar en función de su disposición geográfica dentro de la Tierra y de su disposición latitudinal también. Es decir, tenemos por un lado lo latitudinal, por otro lado lo longitudinal y lo climático. ¿Ok? Entonces, como grandes regiones fitogeográficas, es decir, regiones que agrupan una serie de ecosistemas con similaridades, pero que forman una singularidad biogeográfica. Pues como esas regiones tenemos la región paleártica, bueno, que básicamente incluiría todas las zonas de Eurasia con clima templado y templado frío, y que incluiría incluso el desierto de Sahara en el norte de África, dentro de este conjunto, pero a partir, por ejemplo, de la franja del Sahel, en África, entraríamos ya en una zona tropical, que sería africana o etiópica. Bueno, en el contexto nuestro estaríamos en la región neotropical, toda Mesoamérica, desde donde comienza más o menos el área climática tropical de México, porque recordemos que México tiene una zona con clima templado en el norte y otra con clima ya tropical, desde las áreas tropicales de México hasta prácticamente el cono sur, entraría la región que consideramos neotropical. Y luego, dentro de lo que son las regiones, pues hay una correspondencia entre regiones, imperios o reinos y regiones, y una correspondencia con las unidades florísticas y vegetales. Pero esta parte la desarrollaremos con más detenimiento en una segunda parte de este mismo módulo.